Bueno, Sabotaje, ¿eh? La tercera entrega de Falcó. Sí. ¿La última o no? De momento la última. Ah, no se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. No sé lo que me queda como escritor, si me quedan muchas novelas o pocas. Si hago muchas novelas, habrá alguna más de Falcó. Me ¿Sí? pasó muy bien con ese personaje. No, porque yo me acuerdo, has venido acá y has dicho que eran 3, ahora Sí, ya pueden ser más. De Es momento inagotable, he Falcó. cumplido mi palabra de momento, ahora están las 3 y luego ya veremos cómo. Ya veremos cómo sigue. Bueno, en este caso se va a París, Falcó. Ajá. Y está esa cosa que hace siempre Pérez Reverte, que a mí me gusta mucho y a mucha gente también, que recorre una ciudad y uno va paseando por ahí y la va viendo, ¿no? Sí. Sí, hay lectores que van por los sitios de mis novelas con el libro, No me cabe buscando los duda. restaurantes, los lugares. Yo también lo hago. Claro, seguro. Bueno, la anterior que era en Tánger, me acuerdo. Sí, Tánger, sí. Eva, Sí. y ahora Sabotaje. Eso es. Bueno, contá un poco. Es una historia donde se mezclan muchos personajes reales, además, de fines de los años 30, poco antes de la Segunda Guerra. Sí. Y no te privas de nada, porque aparecen desde Picasso hasta Marlene Dietrich, Bueno, es que Hemingway, me André apetecía, Malraux, ¿no? porque tú sabes que el París de los años 20 y 30 está muy mitificado, todos son como monstruos sagrados, ¿no? Todo tal, la literatura, la tal. Entonces me apetecía meter ahí en medio un lobo, que es mi personaje, ¿no? Un tipo que no lee, que no tal, que no sabe quién es Malraux, No ni le sabe importa quién nada. es Hemingway y tal, y que le pega una paliza a Hemingway, pero porque no sabe que se llama Hemingway. Alguien que para Picasso no entiende el Guernica, un cuadro que no entiende. Un personaje que bueno, un tipo peligroso como Falcó, parecía mucho moverlo por ese mundo, o sea, de una manera irrespetuosa por un mundo, digamos, tan mitificado. Pero Y se eso- las arregla muy bien, porque Bueno, logra intenté- entrar, infiltrarse ahí, todos al principio todos lo quieren y Sí, no, bueno, la misión de él que le encargan el gobierno franquista es que vaya y destruya el Picasso, El Guernica, ¿no? el Guernica que está pintando Picasso. bueno, lo pintó para la exposición internacional, Sí, ahí sí. está contado, Así es, sí. y es la etapa donde lo está haciendo el Guernica. Si llega al estudio, tal, y tal, bueno, él se infiltra en el mundo de Picasso, Sí. en su entorno. y Se hace bueno, pasar por un millonario, digamos, Sí, eso un- también le abre puertas. comprador ¿no? de arte, sí, Comprador sí, sí. de arte, entonces entra más fácil en Sí. algunos lugares. es una trama de espionaje, de aventura, de bueno, ya sabes, ¿no? Esta novela tiene ese objetivo, es mover a un personaje, a un espía, digamos, amoral, como sabes, ¿no? Hay espías morales, hay personajes morales, hay personajes, pero este no, este es un sinvergüenza, vividor, aventurero, guapo, Absolutamente. elegante, le gusta mucho a Asesino, las chicas, mata en asesino, frío de mata. una manera. Así es. Al principio de la novela hay una escena, hace bajar un vidrio a una persona y le matas en la cara directamente. Pero fíjate- ¿Cómo logras empatía con un personaje Pues así? te lo iba a decir, mira, precisamente, la cuestión es primero que hay gente para la que cuando yo hablo de este tipo de cosas no es teoría, yo lo he visto gente que actuaba así, que mataba así. Cuando era reportero viví con gente como Falcó, ¿no? Sí. Y hay gente para la que matar es una herramienta técnica, no es ningún problema moral. Duermen por la noche perfectamente, igual que vamos, que si hubieran se estado plantean nada. haciendo un ramo de flores, ¿no? Pero por otra parte, claro, a conseguir que ese personaje, que es real en eso, sea aceptado por un público, digamos, convencional, es más complicado. Entonces yo tenía que dotar a Falcó, aparte de un tipo que tortura, que mata, que tal, que es capaz de eso, tenía que darle elementos para que el lector lo aceptara y lo asumiera, incluso empatizara con él. Entonces, ¿qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Pues como lo hice. Guapo, encantador, elegante, simpático, descaradamente... Un tipo con el que, como me dijo una lectora, cualquier mujer quería llevarse a la cama y cualquier hombre irse con él a tomar copas, ¿no? Claro. Esa era la idea y bueno, y ahí está, ¿no? Y parece que sí ha funcionado, pero me costó mucho trabajo conseguir que el lector simpatizara con Falcó. A mí me parece, sí. Sí. Tiene tantos elementos en contra, además es un mercenario, no tiene ideas propias. No, Al trabajaba que para le los paga, franquistas, trabaja, trabajaba claro. para los franquistas porque no trabajaba para los republicanos. Le da igual. Le da igual, sí, sí. Mientras pague, Es un aventurero de verdad y también he conocido gente así, ¿no? Un hombre sin ideología, un chico además de buena familia, porque tampoco es por necesidad, un chico de una familia jerezana bien situada, que le gusta el mundo, le gusta la golfería. Yo tuve un tío abuelo, Era que era así. un personaje de ese tipo y en cierta forma en él, también se llamaba Lorenzo, y en él, digamos, no se basa, pero de él, digamos, arranca el hilo conductor que me lleva hasta Falcó. ¿Y qué pasa con estos personajes? Porque uno podría pensar también en Woody Allen, ¿no? Que hace esta película en Mañana de esa París, época ¿no? dorada. Sí. Sí. Entonces es un poquito eso Sí, también. pero Hemingway lo que hace es que los presenta, digamos, sacralizados, como mitos. De Woody Allen, sí. Mientras que absolutamente. Falcó los ve como... A Falcó no le importa nada, no lo respeta, No, ¿no? pero hay que ver cómo los ves vos también, ¿no? Esa es la pregunta, porque
Está André Malraux con otro nombre, Bayard se llama, creo, Leo Bayard. Bayard, pero es muy reconocible que es Malraux, y la verdad que no hace un papel muy lucido. Pero tú sabes, los periodistas, los que hemos estado mucho tiempo, lo que estamos, como tú que llevas tanto tiempo en contacto, y has visto pasar por aquí a gente de toda categoría, toda clase, vemos el otro lado de los mitos. Entonces tenemos una mayor facilidad para dar la vuelta y mirar en la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, para nosotros hay pocos mitos que sobreviven a la mirada lúcida de un periodista lúcido, muy pocos, ¿no? Sí. Entonces, esa mirada, digamos, no iconoclasta, pero sí, digamos, desmitificadora, es la que le he dado a Falcó para que mire estos personajes. Claro. Primero, ¿cómo mirarías tú? O sea, para ti no es igual, tú no ves igual a Borges, si lo sientas aquí, que lo puede ver un lector normal, porque tú tienes una mirada... Obviamente, aparte es cierto lo que decís, que medio se mitifica, entonces de pronto son personas y uno los conoce con sus debilidades. Y nuestro trabajo ayuda a ver esa parte de las personas. Obviamente. Pues Falcó se beneficia de ese conocimiento. Bueno, se beneficia un montón, digo. Hemingway no tiene una arista rescatable, ninguna. Es un gordo, borracho, desagradable, matón, no le falta nada. Bueno, Hemingway, yo justo cuentas, ya te digo, eso es interesante que lo plantees. Yo Hemingway lo adoro como escritor, me parece un escritor importantísimo y aprendí mucho de él y sigo aprendiendo de él. Lo leo con muy... Lo que pasa es que como persona ya me gusta menos. Hemingway hizo guerras, tal, yo también hice guerras, yo hice más guerras que Hemingway, si me metes en la chulería, pues es que es verdad, yo hice 20. Bueno, pero es decir que yo sé muy bien qué es la guerra para un periodista que ha estado en ella, ¿no? Entonces, claro, esa actitud de Hemingway de fanfarrón perdonavidas, la masculinidad, la guerra, las mujeres, la caza, los animales, el hombre, la virilidad, nunca me gustó, ¿no? Es la parte de Hemingway que me desagrada y procuro, cuando leo Hemingway, procuro olvidarme del autor para centrarme en la obra. El personaje, construyó un gran personaje. Y tampoco le perdono lo cruel que fue con Scott Fitzgerald, a quien le debía mucho, y como tú sabes, Hemingway despreciaba a Fitzgerald y lo insultaba y lo trató muy mal, aunque Fitzgerald lo ayudó mucho a Hemingway al principio. Entonces yo tenía cuentas, ¿no? Claro, tenía cuentas pendientes con Hemingway en lo personal, no en lo literario, ¿no? Así que decir que Falcó lo iba a encontrar en un bar y iba a dar una paliza en un bar de París, y cuando Falcó le pega la paliza a ese Gatewood, que es Hemingway, pues la verdad es que disfruté mucho de esa escena. Más vale no tener cuentas pendientes contigo, porque te ponen un libro y te destroza, ahí nomás. Aparece en esa misma escena Marlene Dietrich, está también. Y esa aparece para bien. Bueno, ella para bien. Parece bien. Totalmente amada y adorada. Fíjate, de todos los mitos, yo he sido muy cinéfilo, porque claro, yo conocí la televisión con 12 años. Yo veía mucho cine de pequeño y lo sigo viendo todavía. Y para mí Marlene Dietrich fue siempre el prototipo de no Greta Garbo, no, Marlene Dietrich. Era el misterio, la clase, la elegancia, esa mirada de desprecio hacia los hombres, una mujer superior, ¿no? Nada sometida a los hombres, o sea, muy por delante de lo que era la mujer en esa época, ¿no? Y me sedujo mucho. El Expreso de Shanghái es una película que la he visto, no sé, 20 veces, ¿no? Así que me apetecía mucho. Entonces esa es en la cual Falcó se encuentra, viene Marlene Dietrich en un cabaret de París por la noche, viene de frente, la ve y se la queda mirando y dice ella le sonríe. Falcó es muy guapo y muy elegante. No olvidemos nunca eso. Y le dice, ¿qué pasa? Dice, me gustaría besarla. Y dice ella, que se lo impide, hágalo. Entonces Falcó la besa, ¿no? Eso es una escena maravillosa. Te das todos los gustos, digo. Maravilloso. Y ahí es donde Hemingway se enoja y se arma la que se arma. Sí, Aparece Peggy Guggenheim en este libro. Sí, bajo otro nombre. Nelly Mindelheim, que se llama Nelly Mindelheim, pero es Peggy Guggenheim, sí. De golpe tira algunas claves que uno... Sí, no, es que hay nombres que, o sea, ¿sabes qué pasa? Que si yo hubiera utilizado los nombres reales de algunos personajes, eso me obligaba a ser rigurosamente fiel con la historia, cosas que no podrían haber hecho, ¿no? Pero el darles otro nombre me permite ciertas libertades, ciertas licencias, ciertos juegos y ciertos guiños que eran imposibles de grabar. Pero, por ejemplo, a ver, pregunto, Picasso aparece con su nombre, sí, Picasso, y es un personaje del libro, está. Pero como a Falcó le encargan destruir el Guernica, cosa imposible porque el Guernica está ahí, uno lo puede ver, nunca corrió ese peligro el Guernica, digo. Bueno, no, que yo sepa en la realidad no, pero en mi novela sí. Sí, en la novela sí. En la novela sí. Finalmente el Guernica está así. Aunque habría que preguntar si se fue el primer Guernica que pintó Picasso o no, para eso tendrán que leer la novela y averiguarlo. Tendrán que saberlo. Y con respecto a Malraux, la segunda misión que le encargan es lograr que aparezca como si fuera un espía doble, como si fuera un colaborador desprestigiarlo a Malraux, políticamente. Desprestigiarlo absolutamente, ¿no?
¿Y eso alguna vez pasó? No pasó. Yo sé Bueno, sí, hubo, es que hubo una época, es que esos años 30 fueron muy interesantes, porque en ese momento los comunistas tenían grandes tensiones, estaba el estalinismo, había purgas en Moscú, entonces había un montón de luchas internas entre los mismos comunistas. Entonces ahí es donde inserto todo ese tipo de operaciones clandestinas, comunistas, no comunistas, simpatizantes, trotskistas, anarquistas, ese mundo, ahí me pareció un aspecto muy interesante para tocar, meter a Falcó en mitad de todo ese mundo. Claro, con todas las intrigas. Claro. Y hay otro personaje que es muy interesante, que es esta fotógrafa que es la novia de Malraux. Que está inspirada en Lee Miller. Está inspirada en Lee Miller. Contá eso. Sí. ¿Existió? Sí, bueno, existió Lee Miller, sí. Lee Miller es, digamos, mi gran amor de los años 30. Era una modelo, fue modelo de las casas de costura más importantes de Vionnet, de Chanel y tal. Era muy guapa, elegante, delgada, rubia. Después de la Guerra Mundial fue fotógrafo de guerra y fue reportera durante la Guerra Mundial. Y después se casó con un millonario y vivió en Inglaterra, ¿no? Y entonces siempre siempre la tuve en la cabeza, es bellísima, ahí están las fotos de ella, tengo algunas fotos de ella que son de una elegancia extraordinaria. Y la tuve siempre aquí, entonces en esta novela dije, aquí puedo meterla. ¿Pero era novia de Malraux, no? No fue novia de Malraux, no. Ella fue novia de Man Ray, del fotógrafo. Que acá también había sido novia de Man Ray. Sí. Y entonces decidí hacer aquí, por eso cambié, un mix, ¿no? Y la metí como novia de Malraux para que Falcó pudiera acercarse a ella y tal, y bueno, y viese una que no vamos a desvelar aquí, pues es más compleja la historia. Sí, es más compleja. Pues sí, digamos que está llena de guiños y referencias a ese momento. Es que fue un momento fascinante, esos años 30, Guerra Civil Española y el Mundial a punto de estallar, refugiados de toda Europa que confluyen hacia París. Impresionante. Todavía, un momento en el cual además palabras como fascismo, comunismo, anarquismo, nacionalsocialismo, todavía había gente honrada que creía que eran soluciones políticas reales. Después se vio que no, se vio que eran trampas siniestras, ¿no? Pero en aquel momento aún había gente que creía en ella. Entonces, jugar con todo ese mundo de conspiraciones, de intrigas internacionales, de trenes expresos nocturnos, de secuestros, de refugiados, ¿no? Tal, de espías, gente que se tira al Sena. Claro, me parecía que era y disfruté una novela de aventuras en ese París de los años 30. Me lo pasé muy bien, muy bien. ¿Cuál fue, podés contar someramente la actuación de Malraux en la Guerra Civil Española? Sí, Malraux, él hizo una escuadrilla de aviación para ayudar a la República y vino aquí con pilotos que él contrató y aviones que él trajo y estuvo colaborando con la República en acciones aéreas durante la primera etapa de la guerra. Y después de eso hizo un libro que se llamó L'Espoir, donde cuenta precisamente de forma novelada su experiencia en la Guerra de España. Estuvo muy implicado en ella. Por eso en la novela, al Malraux de mi novela, que ahí se llama Bayard, mandan a Falcó para que lo desacredite y le estropee ese prestigio que ha ganado en la guerra. Claro, porque era así un gran figurón. Claro, era un mito, era un gran mito. Hay una película que hizo Malraux. Sí, Sierra de Teruel se llama la película. ¿Cómo se llama? Sierra de Teruel. Sierra de Teruel. Ahí le pide Falcó, que se hace pasar por un millonario, le ofrece financiamiento para la película, ¿no? Falcó es un sinvergüenza, los engaña a todos. Sí, bueno, por supuesto. Los engaña a todos. Y así es como entra en ese ambiente. Exacto. Pero esa película también existió. Sí, Sierra de Teruel, se llama Sierra de Teruel. Sí, no es muy difundida. No, es un poco conocida. Además es muy mala la película. ¿Es mala? Malísima. Bueno, no era un director de cine. No lo era. En esa época era más la política, eran más militantes políticos, como él lo era, Malraux era comunista, que usaban aunque no estaba afiliado al partido, sí era simpatizante, que usaban las artes cinematográficas y la literatura como herramientas de difusión, pero no eran cineastas, ni eran realmente, era más escritor, es verdad, sí, pero como cineasta no, el cine era una herramienta más puesta de moda por el cine soviético, Eisenstein y todo este tipo de pero cosas. fue un solo caso, una sola película. Bueno, pasando a otros temas. Tuvimos el Congreso de la Lengua, te esperábamos ahí, pero no has estado. Yo no sé de congreso, yo soy un escritor, yo soy un novelista. Había muchos escritores en el Congreso. Pero bueno, allá cada cual con su función en la vida. ¿No te interesa ir ahí? No, a mí no. Vamos a ver, yo soy académico porque, y estoy muy orgulloso de serlo, ¿no? Porque me pidieron que lo fuera y yo no quería, pero al final me convencieron y fui y estoy muy contento de ello, ¿no? Pero lo que yo puedo aportar a la academia yo puedo aportar a la academia mi experiencia como novelista, como hombre que está en el mundo, en la calle, pero un congreso de la lengua es para lingüistas y filólogos y yo no soy ni una cosa ni la otra. Yo ahí no pintaba nada. Yo a Argentina vengo a lo que vengo como ahora, a hablar de libros. Sin embargo, vos has opinado sobre temas que fueron muy polémicos. Eso sí. Por ejemplo, leí en los diarios este año
te manifestaste no solamente contrario al lenguaje inclusivo, sino que dijiste que si la academia lo incorporaba, renunciabas. Sí, pero hay que matizar Ese fue una un tema cosa. que se batió ahí en el Congreso. Pero hay que matizar una cosa. Yo no estoy contra el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo debe existir. Sí. O sea, es normal y natural que el lenguaje evolucione e incluya cosas que antes no incluía. Si no estaríamos todavía hablando latín. Lo que pasa es que lo que estoy en contra es de la exageración estúpida, del todes, del tal, de ese tipo de cosas que a nada aportan y que perturban la lengua. Mira, yo soy un escritor profesional, para mí el lenguaje es una herramienta de trabajo, igual que para el mecánico, la llave inglesa o la palanca, tal, para mí es la lengua. Yo no puedo permitir que una analfabeta, que dice que debemos decir todes en vez de todas y todos, me perturbe la herramienta con la que trabajo. No puedo. Porque una cosa es el feminismo responsable, intelectualmente potente, argumentado, racional, que realmente además hace falta que ese feminismo se imponga y modifique lo modificable, incluso en la lengua. Y otra cosa es la exageración estúpida, es que las vacas son compañeras explotadas y no hay que beber leche, es que las abejas, quien come miel está ayudando a perpetuar estereotipos machistas porque la abeja es una hembra explotada. Ese tipo de tontería, el lenguaje, ¿no? Y ahí me planto y ahí digo no. Y ahí digo no, y realmente me niego a aceptar la estupidez. Bueno, pero cualquiera que lea una novela mía y tú las has leído, sabe que mis personajes femeninos son personajes muy potentes. La Reina del Sur está en cátedras de feminismo literario y está utilizada como libro de texto. O sea que, pero me plantea estupidez, no, hay límites. Y esa es mi postura. Muchas gracias por estar acá como siempre y bueno. A ti como siempre. Que pases unos buenos días en Buenos Aires. Muchísimas gracias.